Barroco. El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que literatura y arte barrocos representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. El barroco se puede definir como el arte de parecer, en las artes y en la literatura. Tres elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. Algunas de las características que podemos encontrar en el barroco son el dinamismo y tensión, la representación de pasiones y temperamentos interiores, la búsqueda del contraste, la sustitución de lo absoluto por lo relativo, el efecto incompleto o inconexo y el pesimismo y desengaño. Literatura barroca. La literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. Por lo mismo, fue característico el uso excesivo de las figuras literarias, tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hipérbaton, la antítesis y la perífrasis. En cuanto a los géneros, la literatura del barroco dio continuidad a aquellos heredados por el Renacimiento. Hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, particularmente en las formas de la comedia y la tragicomedia. El barroco acogió una gran pluralidad de corrientes literarias. En el caso particular de la literatura española, dos fueron las corrientes más importantes: el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo o congorismo valoró la forma sobre el contenido, y el conceptismo valoró el contenido tanto como la forma. Los tópicos de la literatura barroca giraron en torno a la preocupación por la fugacidad de la vida, la apariencia y el desencanto. Algunos autores y obras de la literatura barroca son Luis de Góngora, con sus obras más representativas, Fábula de Polifemo y Galatea; Lope de Vega, con Fuente Ovejuna y El perro del hortelano; Francisco de Quevedo, con Sueños y discursos, El Parnaso español e Historia de la vida del Buscón. Neoclásico. El neoclasicismo puede definirse como un movimiento creado en Francia durante el siglo XVII, que tuvo su etapa dorada durante los años del siglo XVIII, una época de la historia conocida como el siglo de las luces, en el que es fundamental el cambio de régimen para la introducción de las primeras características liberales. La duración de este periodo se vio mermada por la llegada del romanticismo a finales del siglo XVIII, una época cultural en la que la libertad y los sentimientos fueron adquiriendo cada vez más protagonismo. El pensamiento ilustrado característico de esta época se basaba en la concienciación del pueblo francés a partir de las ideas de un grupo de intelectuales, un movimiento en el que destacaban tres aspectos por encima del resto: la razón, ciencia y progreso. Literatura. Las obras literarias del neoclasicismo están ambientadas en un regreso al pasado, en el que prima el estilo grecolatino. La imitación de los escritores y literatos de la antigua Grecia es un rasgo común de una prosa exquisita en la que se deja de lado todo lo relacionado con el mundo fantástico, basando sus obras en la moral, la crítica y la didáctica. Romanticismo. La literatura del romanticismo es una rama de la literatura que se desarrolló a finales del siglo XVIII y formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico del romanticismo. Se opuso a los planteamientos racionalistas, así como al capitalismo y a los estereotipos del clasismo. Los poetas del romanticismo resaltaron en sus obras literarias las expresiones de los sentimientos y las emociones.
De allí que esta rama de la literatura sea propia del género lírico, el género narrativo, el drama y el teatro. La literatura del romanticismo cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventura, la figura del héroe, la belleza de la naturaleza silvestre, de los castillos en ruinas, del terror, lo inverosímil, las autobiografías y retomó temas medievales. Algunas de las características de la literatura del romanticismo son que en las obras se acentúa la importancia de las emociones y de los sentimientos, exponía un rechazo de la razón, por lo que imperaba la creatividad, pasión e imaginación, se imponía la originalidad, se destacaban los temas históricos, preindustriales, nacionalistas y tradicionales. Las obras exponían un gusto por los temas misteriosos. Los autores eran idealizados y sus obras nacían de la inspiración propia y sin necesidad de una solitud anterior. Ante el romanticismo hubo oposición a profesionalizar la creación artística. También cultivó el género poético y narrativo. Algunos de los autores son Mary Shelley, Walter Scott, los hermanos Grimm, Edgar Allan Poe, James Cooper, Ángel de Saavedra, Mariano José de Larra, Manuel Acuña y Manuel María Flores. Realismo. El realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperante durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Asimismo, supone un cambio en el lenguaje y el estilo del periodo anterior. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. Algunas de las características de este eran la observación y descripción fidedigna de la realidad, la naturaleza es como es y así lo plasman los autores en sus obras literarias. La crítica social y política, la burguesía como protagonista, generalmente los personajes del realismo literario son pertenecientes a esta clase social. La novela como género literario por excelencia, uso del narrador omnisciente que maneja y conduce la narración, y lenguaje claro y conciso. Algunos de los autores son Stendhal, Balzac, Flaubert, Dickens y Tolstoy, y también Chekhov. Naturalismo. El naturalismo es una corriente literaria, artística y filosófica que tiene lugar a finales del siglo XIX. Émile Zola, escritor francés, considerado el máximo exponente y teórico del naturalismo, lo definió no solo como un movimiento literario, sino como una nueva forma de concebir al hombre y estudiar su comportamiento. Algunas de las características de este son la pretensión de la imparcialidad, la descripción detallada de ambientes, la observación llevada al extremo, las clases sociales marginales como foco y la carencia de lirismo. Algunos de los autores más representativos son Émile Zola, Thomas Hardy, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez, Frank Norris, Eugenio Cambaceres y Federico Gamboa. Vanguardismo o vanguardias en la literatura. Llamamos vanguardismo al conjunto de tendencias revolucionarias del arte y la literatura que tuvieron lugar a comienzos del siglo XX, las cuales pretendían por un lado la ruptura con la tradición y el academicismo y por otro la búsqueda de la innovación estética. Las vanguardias del siglo XX establecieron un punto de inflexión en la historia del arte y la cultura. En su momento, para algunos representaron la liberación del espíritu creativo, para otros, la pérdida de eficacia del arte como cosa pública, cuando no un franco desafío a la noción del arte. Curiosamente, esto negaba lo primero. Las características de las vanguardias son muy diferentes, pero podemos englobar algunas en general, las cuales son el rupturismo, la oposición a la imitación de la naturaleza, el carácter interdisciplinario,
el carácter experimental, la proclamación de la autonomía del lenguaje plástico y literario, la búsqueda de la originalidad, el carácter conceptual, la provocación, humor y sarcasmo, la libertad de expresión, la breve duración, el cuestionamiento del concepto de arte y el requerimiento de un público formado. Ahora siguen los movimientos vanguardistas de la primera mitad del siglo XX. Tenemos al expresionismo en 1905, al cubismo en 1907, el futurismo en 1909, la abstracción lírica en 1910, el dadaísmo en 1916, el constructivismo en 1914, el suprematismo en 1915, el creacionismo en 1916, el neoplasticismo en 1917, el ultraísmo en 1918 y el surrealismo en 1924. De todas estas, la única que apareció solo en un periodo fue el surrealismo. Apareció en un periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.